Vivamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar un nuevo libro, el libro de Santiago. Yo, para lo cual requiero que usted tenga su Biblia abierta, no lo cierre, por favor, esta es una clase, y mantenga su cuaderno de notas para explicar esta clase y las citas que doy sean como una parte de lo estudio que usted debe desarrollar. La palabra de Dios está en Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 1. La palabra se lee así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra, por la oportunidad que me das para explicarla. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar y que puedan entender mis hermanos, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, a este tema lo he titulado El hombre y su mensaje. Para comenzar como una forma de introducción, hablaré sobre la falsificación, que es un grave problema en nuestra sociedad. Se falsifica el dinero, las tarjetas de crédito, se falsifican joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también puede decirse de lo más valioso de todo, la fe salvadora. Una buena relación con el santo y vivo Dios del universo, con la promesa de la vida eterna. Es algo impresionante y valioso. Los que creen tener bien, analícense y pruébense con mucho cuidado para determinar, sí, hermanos, para determinar si en realidad es así. El ser engañado por una moneda falsa da por resultado una pérdida temporal. Pasa el tiempo y usted se olvida. El ser engañado por una falsa fe falsa resulta en una tragedia eterna. El falsificador, maestro de la fe, es Satanás, que viene disfrazado de ángel de luz, de acuerdo al 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Él y sus siervos engañan a los incautos mediante falsos sistemas de religión. Entre ellos, las falsas formas del cristianismo. Piensan que se hallan en estrecho camino que conduce al cielo. Los que caen en la trampa de la religión fingida y falsa, pero que están en realidad en el camino de la condenación y el castigo eterno. Ahora, estar engañados acerca de la relación de uno con Dios es el más alarmante y peligroso engaño. Casi al final del Sermón del Monte, subraye Sermón del Monte, nuestro Señor resumió gráficamente esa tragedia. Vea el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. La palabra dice así: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es un peligro, pero es un peligro que se encuentra actualmente presente en la fe falsa. La palabra de Dios requiere que usted y yo constantemente nos probemos la validez de la salvación en que se confía. En el Salmo 73, y esto es para que usted lo vea con más claridad, David declaró los resultados de la prueba de Dios de su fe. Y él dijo, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Pero al mismo tiempo, en el Salmo 26, 1 y 2 nos dice, y suplica, júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos de mi corazón. Vamos a explicarlo. Hermanos, en medio del caos y de la desolación que consiguió a la destrucción de Jerusalén, Jeremías exhortó a sus conciudadanos israelitas en el libro de Lamentaciones 3:40. Observe lo que nos dice, óigalo. Él dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Ahora, el Nuevo Testamento subraya reiteradas veces la necesidad de probar nuestra fe. Juan el Bautista llamó a los guías religiosos de su época a que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Vea y estudie Mateo capítulo 8. Al describirle su ministerio al rey Agripa, Pablo contó cómo anunció en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 20, donde dice, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Queridos hermanos, esto no es solamente decir yo amo a Jesús, yo le sirvo. No, hermanos, examínese, porque el resultado pretendido e inevitable de la fe salvadora es una vida de buenas obras. Y fue por ese mismo propósito que Cristo redimió a la iglesia. Después de afirmar que la salvación es una gracia solamente, el apóstol Pablo recuerda a los creyentes en Efesios 2:10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando el escritor del libro de los Hebreos, y esto lo hemos visto en la clase anteriores, advirtió a sus lectores en Hebreos capítulo 4, versículo 1, donde dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros perezca sin haberlo alcanzado. Ahora, la terrible posibilidad de perder la salvación requiere de un riguroso autoexamen. Cuando el escritor de Hebreos ilustra la esencia de la fe salvadora,
que eso ya se estudió, describió la intrépida obediencia de los incrédulos del Antiguo Testamento, que demostraron su salvación en una vida de lealtad y fidelidad a Dios. Vea, estudie el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 39. La primera epístola de Juan menciona muchas características de la fe genuina. Debe ir más allá de la simple confesión verbal que usted y yo hacemos. No, esto es mucho más serio, más profundo. Estudie Primera de Juan, capítulo 1 al 10. Y debe incluir obediencia a Dios. Sí, hermanos, debe incluir. También los redimidos se caracterizan por no amar al mundo. Además, por llevar una vida recta. Aparte de esto, por abandonar y evitar el pecado. Estudie Primera de Juan, del capítulo 1 al capítulo 6, y por amar a los demás creyentes. Estudie, hermano. Pero ningún pasaje bíblico presenta con tanta claridad como la fe viva y verdadera, como el Sermón del Monte. La palabra, lo que hablamos del Sermón del Monte, queridos hermanos, esto es como una tarea que les dejo para que ustedes estudien. Tienen que estudiarlo, es necesario, porque aquí Jesús da a conocer una gran variedad de pruebas con el propósito de mostrar a los judíos que se autoproclamaban justos, tipificados por los orgullosos, jactanciosos, presumidos, escribas y fariseos. Vea el libro de Mateo capítulo 5, versículo 20, cuán lejos estaban de la genuina salvación. Al hacerlo, desenmascaró su religión falsa, su hipocresía y la salvación falsificadora. Porque el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas que habla en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, resumen las actitudes que deben acompañar a la verdadera fe salvadora. Esas actitudes incluyen mansedumbre, incluyen misericordia y gozo en la persecución. La humildad, un sentido del carácter pecaminoso y un anhelo profundo por la justicia. Estimados hermanos, ahora vamos a entrar en un tema que yo quiero que lo estudien de verdad. La sección siguiente está en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Muestra el cumplimiento, oiga bien, de las bienaventuranzas en la vida de los verdaderos redimidos, que son como sal y luz en un mundo malvado, oscuro y caído. En lugar de influir para el mal, deben influir en el mundo con la justicia de Dios. Porque la verdadera salvación se caracteriza por un compromiso genuino con la palabra de Dios. Ese es mi interés, que usted aprenda. Vea y estudie Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Por la conducta externa resulta de la justicia interna del corazón. Vea Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48, por una oración apropiada, por una visión correcta del dinero y de los bienes materiales, y por las adecuadas relaciones personales. Lea todo esto, es muy importante para que usted entienda
lo que estamos estudiando. Jesús termina el sermón describiendo dos sendas hacia el destino eterno, la espaciosa, que le lleva a la perdición, y la estrecha, que conduce a la vida. Hay dos, la ancha y la estrecha. Por lo que exhorto a sus oyentes a que entraran, les advirtió que evitaran a los falsos profetas, que trataban de desviarlos hacia la senda espaciosa, que llevaba a la destrucción, de acuerdo a Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Y describió las aterradoras consecuencias de una vana confesión de fe, en vista del seguro juicio verdadero que nos habla Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 37. Ahora, entendamos bien esta parte. Parece evidente que el Sermón del Monte influye mucho en Santiago. Se lo voy a explicar por qué. Porque las verdades que sin duda oyó en persona a su hermano Jesús, ya fuera en una oportunidad o en otras, y muchos de sus temas tienen paralelos en la epístola. En realidad, la epístola de Santiago pudiera muy bien considerarse un comentario práctico acerca de este sermón del monte. Al igual que el Señor antes que él, Santiago presenta una serie de pruebas de las cuales puede determinarse la autenticidad de la salvación. Veamos un poco de su biografía. El primer versículo, cuando nosotros comenzamos a leer Santiago 1:1, de esta epístola nos presenta al autor humano. Sí, comienza diciendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se aplica en la introducción? Jacobo, él escribe esta epístola. Él es el medio hermano del Señor, en oposición al dogma católico romano. José y María tuvieron otros hijos después que nació Jesús. Ahora, esa verdad es implícita en la afirmación tanto de Mateo, de José, que mantuvo virgen a María hasta el nacimiento de Jesús, de acuerdo al libro de Mateo 1:25. Y se explica la descripción de que Lucas de Jesús como el hijo primogénito de María, Lucas 2:7. Mencionan a los medios hermanos, y esto es importante que usted entienda, de Jesús como Jacobo, José, Simón y Judas, pero también agrega y medias hermanas. Pablo, de modo explícito, a Jacobo, el medio hermano del Señor, lo explica también en el libro de Gálatas 1:19. Marco también menciona a los medio hermanos de Jesús, aunque no por nombre. El que Mateo y Marcos mencionen a Jacobo, primero, da a entender que era el mayor de los medio hermanos de Jesús. Ahora, esta parte explica de una forma sorprendente, aunque crecieron con él y observaron su vida perfecta y sin pecado, los hermanos de Jesús no creyeron en él al principio. Juan registra la incredulidad de ellos, que se hizo evidente cuando desafiaron a Jesús a darse a conocer públicamente. Lo explica el libro de Juan, capítulo 7, versículos 2 al 5. Mire lo que nos dice la palabra. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también los discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún los hermanos creían en él. Aquí, la incredulidad de ellos resultó en un triste testimonio a la verdad de la declaración de Jesús, en que no hay profeta sin honra, sino es en su propia tierra y en sus propios parientes y en su casa. Eso lo explica el libro de Marcos capítulo 6, versículos 6 al 4. Ahora, tan fuerte era la incredulidad de sus hermanos que incluso pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Ahora es digno notar que la incredulidad de sus hermanos refuta la relación apócrifos de los presuntos milagros de Jesús en su niñez, como lo hace en la afirmación de Juan, capítulo 2, versículo 11, de convertir el agua en vino en Caná. Fue el principio de las señales de Jesús. Su incredulidad, al parecer, se extendió durante su vida terrenal y ministerio durante su vida. Pero ya, y esto es importante, pero ya en el momento en que creían que se reunieron en Jerusalén después de la resurrección. Oiga bien, antes no creían, pero después de la resurrección algo notable había ocurrido. Vea, estudie Hechos capítulo 1, versículo 13. Informa que los apóstoles estaban ahí y el versículo 14 añade: todos estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ahora hay una pregunta. ¿Qué ocurrió para convertir a esos hermanos incrédulos en discípulos devotos? ¿Qué sucedió? Y acá hay algo importante que también voy a mencionar. Pablo da la respuesta en el capítulo 1, da respuesta en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Al observar después de la resurrección de Jesús, le apareció a Jacobo. Sin duda, como resultado de esa aparición personal, después de la resurrección, Jacobo aceptó la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Ahora hay que entender que la iglesia nació en el día de Pentecostal. Y Jacobo, aunque era apóstol, pronto llegó a ser uno de los pastores. Cuando Pablo visitó Jerusalén, descubrió que Jacobo, al igual que Pedro y Juan, eran columnas de la iglesia ahí, de acuerdo al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 9 al 12. Como los apóstoles a menudo fuera de la ciudad predicaban el evangelio, con el tiempo Jacobo se convirtió en el líder más destacado de la iglesia de Jerusalén. Era algo así como un pastor principal. Después de esa milagrosa relación en la cárcel de Herodes, Pedro les dijo a los asombrados creyentes que le dieran la noticia a Jacobo y a los hermanos, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 17, indicando claramente que Jacobo había llegado a ser la persona a quien primero se le debía informar toda noticia. Jacobo presidió el crucial concilio de Jerusalén. Estudie Hechos capítulo 15, que se había convocado con decisión sobre un asunto trascendental. Y después de un debate, tanto Pedro, Pablo y Bernabé informaron acerca de la salvación a los gentiles por la gracia de Dios mediante el ministerio de ellos. Entonces Santiago, escuche bien, respaldó lo que dijo Pedro. Decidió
en el resultado del concilio, hermanos. Ahora, muchos años después, cuando Pablo regresa regresa a Jerusalén, después de su tercer viaje misionero, Jacobo vuelve a aparecer en sus funciones como un liderazgo. Lucas informa que después de llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y le hallaron reunidos con los ancianos, todos los ancianos. Vea Hechos capítulo 21, 17 y 18. Ahora vamos a ver su carácter, la parte B del 1, que cuando él habla y dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es interesante porque cuando usted lo puede leer el libro de Santiago en una hora, pero ¿lo entendió? Claro que no. Santiago es el 1b, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A pesar de su importante cargo, lo que sobresale en el primer versículo de su epístola es la humildad que tenía Jacobo. No se describe a sí mismo como hijo de María, como hermano del Señor, ni alude a su posición como pastor de la iglesia de Jerusalén, ni menciona que el Cristo resucitado se le apareció personalmente. Más bien se describe a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo. Ahora, esta palabra siervo describe a un esclavo, una persona privada de libertad personal y totalmente bajo el dominio de su amo. Se requería de cada obediencia y lealtad a su amo, quien lo proporciona obviamente comida, vestido y un lugar donde vivir. A diferencia, y acá hay una nota, de quienes se hacían esclavos. Jacobo había llegado a ser un esclavo por el nuevo nacimiento mediante la fe en Jesucristo. Ser un esclavo de Dios se consideraba un gran honor en la cultura judía. Obviamente en el Antiguo Testamento, como el caso de Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moisés, Josué, Caleb, David, Isaías y Daniel. Pero también en el Nuevo Testamento se puede ver a Epras, Timoteo, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Judas, sí, hermanos, y a nuestro Señor Jesucristo. Llevando todos esos títulos de esclavo, al tomar el título de Jacob, se incluía entre ellos que no eran honorables por lo que eran, sino por aquel quien servían al Dios vivo. Ahora vamos a ver su ministerio. Santiago 1:6. Mire usted, aquí habla a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud es la última parte. Además de su más importante función como liderazgo en la iglesia de Jerusalén, Jacobo también tenía un extenso ministerio. Cuando él emplea la frase que dice las 12 tribus, era un título, por lo general empleado en el Nuevo Testamento, para referirse a las 12 naciones de Israel que menciona el libro de Hechos capítulo 26, versículo 7. Aunque las 12 tribus, y eso entienda, se dividieron en dos naciones, ya usted lo habrá estudiado, que era tanto Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, que un día Dios reunirá de manera soberana, y lo explica el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 al 22. Cuando el reino se dividió después del reinado de Salomón,
10 tribus formaron el reino del norte de Israel, y Benjamín y Judá formaron el reino del sur de Judá. Ahora, después de la caída de la deportación de Israel a Siria en el año 722 a.C., aparte del remanente de las 10 tribus, se trasladaron al sur. Ahí se mantenieron así las 12 tribus de la tierra de Judá. Aunque no se podía establecer con certidumbre la identidad tribal de Judá, fue conquistada y Jerusalén y el templo fueron destruidos por Babilonia en el año 586 a.C. Dios restauraría la nación y esbozaría la identidad tribal de cada persona en el futuro. Vea el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 12 y 13, o vea el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, Santiago se estaba dirigiendo a todos los judíos que estaban en la dispersión, sin considerar el origen de la tribu. En este contexto, en la dispersión, se refiere a cualquier lugar del mundo fuera de Palestina. Hermanos, ellos se habían esparcido por todo el mundo. Además, muchos de estos se habían ido por voluntad propia a otros países por negocios u otras razones. Por el mensaje de la carta misma, así como en el hecho de que Santiago se dirige a los lectores como hermanos, es evidente que está escribiéndoles a los judíos cristianos. Tocamos el último punto, su salud, que es parte de salud. La palabra salud significa regocijarse o alegrarse. Era un saludo secular, común. Sin embargo, para Santiago, la palabra no era una simple formalidad. Esperaba en que lo escribió se alegrase en él. ¿Pero en qué? Se alegrase en su corazón, hermanos. Santiago, y con esto voy concluyendo, Santiago sabía que eso les daría gran consuelo en sus pruebas, que Satanás usa de modo consistente para tratar de hacer que los cristianos duden que son hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.